Víctor, voy a leer las noticias más importantes muy por encima. Te invito a que las podamos compartir. La Asamblea Nacional aprobó ayer por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática impulsado por Delcy Rodríguez. Esto contempla una amnistía general dirigida a presos y perseguidos políticos desde 1999 y se designó una comisión especial con Jorge Arriaza como presidente y Nora Bracho como vicepresidente para coordinar la consulta pública con diversos sectores sociales. En Washington, María Corina Machado le declaró a Político es un medio especializado en la capital, que podría haber elecciones democráticas en menos de un año, es decir, este mismo año 2026 podrían haber elecciones. Dijo allí que ella cuenta con respaldo popular y también el respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas, aunque no ha discutido los detalles directamente con el presidente Donald Trump. Esta última frase merece algún comentario, ¿no? También dijo que apuesta sí, al voto manual. Sí, realmente, y hay que detenerse en eso, porque insiste ella que viene de su primera experiencia cuando entró en política, no como activista protagónico, recuerda, fue en Súmate y era especialista Sí, claro. precisamente en el tema electoral, porque insistió en el voto manual. Sigo aquí con la lectura, ya vamos a volver a esto. Sergei Lavrov, el canciller ruso, dijo que las empresas rusas están siendo presionadas para que abandonen Venezuela después del 3 de febrero. Lula declaró, esto sí es fuerte para Maduro, el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela no es una prioridad en la agenda internacional. El foco debe estar en fortalecer la democracia y consolidar las instituciones venezolanas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ves Ha eso? habido una reacción de despecho absoluto entre los seguidores de Nicolás Maduro y hemos visto a funcionarios, a diputados del PSUV, a un viceministro, todos diciendo, bueno, traidor para abajo a Lula porque no defiende a Nicolás Maduro, pero también hay que recordar que, bueno, quizá la defensa o la no defensa de Lula en este sentido tiene que ver con el 28 de julio. No es lo mismo defender a un presidente legítimamente electo y comprobablemente electo a alguien que se afirma presidente y que al propio Lula, como lo decía en algún momento sus funcionarios de su Cancillería, les quedó debiendo mostrarle las actas como se lo habían prometido. Así es muy buen punto el que has acotado. Ayer, Víctor, amigas y amigos, comentábamos con preocupación el final del tratado New START que limitaba los arsenales nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Pues bien, acordaron ambos países restablecer un diálogo militar al más alto nivel. El Pentágono confirmó la reanudación de estos contactos, mientras Moscú dijo que ya no tiene restricciones legales sobre el número de ojivas que puede desplegar. Van a ponerse en contacto. Y va a ser una temperatura polar aquí en Estados Unidos entre el 7 y el 9 de febrero, según el servicio meteorológico, especialmente en Nueva York, Boston y Filadelfia. Y este es el fin de semana del Super Bowl. Donald La Trump ha verdad. dado a un espectáculo en paralelo para tratar de contrarrestar al show A de Bad Bad Bunny. Bunny. En fin, se ocupa mucho el presidente de ese tipo de cosas, ¿no? A ver, esta ley de amnistía, Víctor, fue aprobada por unanimidad, tal y como he leído. Sí. Pero ¿cómo es aprobada por unanimidad si no se conoce? Bueno, no solamente que no se conoce el articulado, que claro, hay quien argumenta, en primera discusión no se va al fondo de la materia, se explora la exposición de motivos y, digamos, la noción general de la ley, y eso es correcto, pero el tema es que ayer en la sesión que se convocó no se leyó la exposición de motivos. Ajá, La exposición de motivos, por ejemplo, plantea cuántos artículos tiene la ley.
la ley establece, bueno, la exposición de motivos que había divulgado un poco más temprano el diputado Luis Florido cuando la recibieron. La exposición de motivos establece que la ley tiene 13 artículos nada más. Evidentemente todo eso puede cambiar de cara a la segunda discusión, pero por lo menos es el proyecto que llegó a la Asamblea. Luego los diputados recibieron la exposición de motivos, que de nuevo no se leyó y debió haberse leído en la Ujú. sesión del día de ayer, pero no han conocido, por lo menos hasta anoche, a las 9 de la noche que preguntábamos, no habían recibido el articulado de la ley, esos 13 artículos de Ujú. esa primera versión. Por lo tanto, votaron unánimemente por algo que desconocen. Ya había habido un reclamo en ese sentido cuando la propuesta de ley de hidrocarburos, Estelín González había dicho un par de horas antes de que empezara la sesión que ellos no conocían el articulado y que era importante que les fuera distribuido, porque la ley ya pasa por secretaría, ¿verdad? Cuando lo entrega Delcy Rodríguez, y a partir de allí se supone que todos los diputados tienen acceso a ella. Eso no ha sido así. Y esa falta de transparencia hace que se inicie a partir de hoy, en teoría, los procesos de consulta pública, pero consulta pública ¿sobre qué? Si nadie sabe cuál es el articulado. En WhatsApp, Ujú. en Venezuela, ha estado circulando varios PDF por aquí y por allá. Uno de ellos que ya ha generado reacciones en varios tuiteros y comentaristas y demás, incluso artículos de opinión. Un proyecto que tiene unos 29 artículos, pero que no es el que está planteado ayer. Y la clave siempre está en ver el título. La de Ajá. ayer se aprobó como proyecto de ley de amnistía y para la convivencia democrática. Otros documentos que han circulado por allí dicen Ley de Amnistía General para la Reconciliación y Reencuentro del País y cosas así. Y eso Ujú. es importante porque el título sí se aprueba en primera discusión. Después se puede Ujú. modificar, pero el título es parte de lo aprobado en primera discusión. Entonces, esta opacidad lo reclamaba Ligia Bolívar, por ejemplo, lo Sí. reclamaba Oscar Murillo desde Provea, pues hace muy difícil que se abra una discusión plena sobre lo que debe involucrar entre justamente la sociedad que conoce este tema porque lo ha sufrido o porque lo ha estudiado, más allá de unos cuantos diputados nombrados en una comisión. Que por cierto, Sí. en la comisión que nombraron está incluida, por ejemplo, Iris Varela, que anoche mismo en BTV, Ujú. horas después de haber sido nombrada en esa comisión para estudiar la ley, la consulta pública y todo lo demás, dijo en BTV que en Venezuela no se tortura, que el helicoide no era, que decir eso del helicoide era una campaña internacional de Ujú. la mediática antichavista, etcétera. Es Ujú. decir, una negacionista de posibles crímenes de Estado está en la comisión que estudia una amnistía para justamente tratar posibles crímenes de Estado. ¿Quiénes son los padres de esos proyectos? Claro, no los conocemos, a lo mejor es un solo proyecto con muchos nombres, ¿no? Sí. Lo cual lo convertiría en una suerte de monstruo, ¿verdad? Mm. Ahora, Bu- el sí. detalle está en ver de dónde viene, quién presenta uno u otro, o por dónde se asoma. ¿Qué sabes de esto, Víctor? Bueno, la verdad es que muy poco, todo se ha referido a un proyecto de ley presentado desde Miraflores por Delcy Rodríguez. Ayer el encargado de presentar el proyecto ante la plenaria fue el diputado Jorge Arreaza, que Ujú. mencionó algunos detalles de la exposición de motivos, pero no se leyó, que debió haber sido leída por secretaría en todo caso. Y hay otros proyectos que han estado siendo propuestos por distintos sectores. Foro Penal, por ejemplo, tiene una Ujú. propuesta de ley que ya divulgó hace unos días también, que la tiene redactada Sí. hace varios años. Hay unas propuestas que se hicieron en 2016, cuando la Asamblea Nacional en aquel momento estudió una ley que el chavismo desmeritó como una ley de amnesia colectiva, Ujú. y que esos borradores también quedaron varios circulando por allí, que nunca se llegaron a concretarse en un instrumento validado, ¿verdad? Así que hay como muchas visiones de lo que pudiera llevar allí que sirva para ciertamente atender los posibles crímenes que se hayan podido cometer durante estos 26 años, 27, Ujú. porque Delcy Rodríguez dijo que era de 1999, de Sí. violencia política, pero también, bueno, permitir que haya espacio para un proceso de justicia más adelante, donde quienes cometieron delitos como delitos de violación de derechos humanos, etcétera, Ujú. no queden amparados por este instrumento. Pregunta Ángel Cabrera, ¿esa ley
de amnistía contempla el regreso de los exiliados. No lo sabemos porque no conocemos la ley, ¿verdad? Sí, Pero pero en todo sí. caso, no directamente, pero si se supone que se quedan anuladas buena parte de las causas, Ujú, las personas no tendrían razón para seguir exiliadas. claro. Plantea uno, porque también han dicho que no implica corrupción. Entonces a mí me causa curiosidad el tema de María Fiuni, por ejemplo, ¿no? Porque ella fue Sí. condenada por una cosa llamada corrupción espiritual. eh, ¿No? Entonces, Sí, claro, señor. Sí. técnicamente corrupción. Mira, esto que comenta Rosana Ruiz es muy interesante. Ella dice, esa propuesta de ley está hecha como un traje a la medida de la narcodictadura. Definitivamente se trata de una táctica dilatoria. Si era su objetivo liberar a los secuestrados, ya lo habrían hecho. Vamos a dejar de lado la primera parte de lo que dice Roxana, porque no conocemos la ley y ella tampoco. Pero el punto que cierra es cierto. Si era el objetivo liberar a los secuestrados, a los presos políticos, ¿por qué no lo han hecho? Es decir, ¿por qué todavía están tantos presos emblemáticos No tras solo las... eso, sino que ayer cuando Jorge Rodríguez dice, a mí no me gustan los presos, pido perdón, y hay que pedir perdón y perdonar, bueno, si a él no le gustan los presos, entonces ¿a quién sí le gustan? Porque la realidad es que hay presos. Y él decía además, no, a mí no me gustan los presos, comunes o no. Ah, bueno, Ujú, es decir, que hay presos que no son comunes, que hay presos que son ujú, políticos. claro. Es ciertamente, como decía el comentario, si quisieran abrir los calabozos, con pasar una llave tienen en Ujú. términos muy fácticos, ¿no? Exactamente. Ahora, si no le gustan los presos, entonces tampoco Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, él contaba una anécdota de que Hugo Chávez le propuso ser ministro de Interior y después le dijo, no, no, porque vas a soltar todos los presos. Es decir, que a Chávez sí le gustaban los presos entonces. Es decir, queda raro a quién sí le gustan los presos y a quién no le gustan los presos, según esas palabras ayer de Jorge Rodríguez. Una ley para proteger a los torturadores y la maquillan para simular perdón a los inocentes, dice Iva. Bien. Ahora, en la práctica, ¿qué va a terminar ocurriendo? ¿Cuándo salen el resto de presos? Estoy pensando en este momento en Guanipa, estoy pensando que cuyo Sí. hermano, por cierto, está sentado en esa asamblea. Estoy pensando en Perkins Rocha, por ejemplo. Sí, bueno, se ha ido produciendo excarcelaciones de personas menos públicas, digamos así, o menos pesadas dentro del ambiente político, incluso después del anuncio de una ley de amnistía general. Pareciera que todo apunta a que continuarán unas excarcelaciones, pero que personas de alto perfil, como mencionaba Juanipa, Ujú, Perkins Rocha, pero también Henry Alviares, ¿no? Que era el coordinador electoral nacional de 20 Venezuela, etcétera, que esos pues tardarán más o quizás están de últimos en esa cola, si es que existe una cola y una fila. Porque ujú. recordemos que Jorge Rodríguez ha prometido una lista de presos políticos a liberar o de presos a liberar, como quieran que lo Ujú, califiquen ellos, y nadie la ha visto divulgado, ¿no? Evidentemente, la noción de que no han liberado o excarcelado a personas de alto perfil político, más allá de Enrique Márquez, con el que se inauguró mucha parte de este proceso, ujú. Sí, bueno, habla de que hay un interés bueno, liberar a unos y otros. Es preferible liberar o excarcelar a gente que fue detenida porque la agarraron mal parada en algún momento o porque tenía un rol de organización comunitaria de bajo nivel en el sentido de un ujú, impacto bastante local o parroquial, etcétera, ujú. que un activista como Juan Pablo Guanipa, que además Sí, asume uno apenas salga de la cárcel, pues retomará sus actividades de política, ¿no? De organización política. evidentemente. A ver, una vez más haciendo lo de siempre, ¿será que los estadounidenses están siendo muy ingenuos? Esos señores solo aparentan lo que Estados Unidos necesita y lo que ellos mismos necesitan para quedarse en el poder. Lo dice CNRM 2808. A ver, esto tiene que ver con algo que se ha discutido muchas veces desde el 3 del mes pasado. El señor Trump saca a Maduro y a su esposa. Como en algún momento resumimos,
Se llevan a Alibaba, pero nos dejan a los 40 ladrones. En ningún momento se insiste en la palabra democracia, aunque que fueron ratificadas por la señora Laura Dogu tan pronto llegó a Venezuela. Ujú. ¿En qué estamos? ¿En qué parte de cuál etapa estamos? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de unos y de otros? ¿Cómo se ve esto desde allá, Víctor? Yo creo que Estados Unidos, evidentemente, lo que quiere es estabilizar el país y asegurarse de tener una fuente confiable de Ujú. energía, entre otras cosas, y un patio de juegos, digamos, para los capitales de Estados Unidos. Pero también es verdad que poco a poco comienzan a sentir que incluso los capitales también dicen, oye, pero es que así cuesta, ¿no? Leíamos esta semana cómo el secretario de Economía de Estados Unidos le decía a empresas, Sí, que he una, perdido. ajá, Sí, que sí, le adelante. Le decía a decía, grandes empresas. sí, Bessent le decía a grandes empresas que ellos esperaban unas elecciones entre 18 meses y 2 años, Ujú. más o menos, ¿no? Es decir, que el Estados Unidos, aunque Donald Trump no lo haya dicho, comienza a incorporar el tema de que, bueno, va a tener que haber elecciones en algún momento, porque las elecciones, la legitimidad política e institucional es lo que te da también un respaldo a los convenios, a los acuerdos, a los contratos y evidentemente a la hora de un arbitraje, de una demanda, de una cosa de esta, siempre será importante decir, yo firmé esto con alguien que tenía validez de firmar esto, ¿no? Y que no Claro. pase lo que ya pasó alguna vez. La oposición cuando tuvo mayoría en la Asamblea Nacional en 2016 hasta 2020, pero en esos primeros 1 o 2 años comenzó a cuestionar mucho de, bueno, legalidad de los bonos, legalidad de algunos acuerdos y contratos firmados por el Estado. Y eso dejó, pues, en el medio a muchas empresas, capitales y demás que quedaron en el fuego cruzado, ¿no? Entonces yo me imagino que también allí habrá un interés de, mira, tranquilicemos incluso desde el punto de vista jurídico el país y para eso hace falta unas elecciones. Y Estados Unidos, de nuevo, aunque el presidente de Estados Unidos no lo haya dicho, Marco Rubio sí ha comentado poco Ujú, más discreto el asunto, pero bueno, ha comentado que lo ideal ujú, sería que hubiesen unas nuevas elecciones, algo que incluso Edmundo González ya está diciendo también, ¿no? Que se abra espacio a un nuevo proceso electoral que le ujú. permita a la gente hablar. Y creo que en Venezuela los sectores políticos y los sectores sociales van a empezar a reclamar esto, porque hasta ahora lo que estamos viendo es lo que decía un sociólogo hace unos días, hace un par de semanas, bueno, estamos viendo un pacto de élites, ¿no? De la Sí, élite de Estados Unidos, de la élite sí, chavista sí. y en este momento de la élite representada en la Asamblea Nacional, pero el pueblo no está siendo consultado directamente ni está participando de primera mano de las decisiones que se están tomando. Esta semana conversé con Alberto Barrera Tisca, quien apuntó algo interesantísimo. Víctor dijo, la sociedad, el pueblo, los venezolanos no estaban incluidos en ninguna ecuación, ni de la administración Trump, ni de los que hayan sido sus... Mira lo que dijo Besant, que podrían haber elecciones en año y medio, 2 años. María Corina Machado dijo ayer que pueden haber elecciones este mismo año. ¿Cómo ves Sí. eso? Hay unas discusiones que tienen que darse de qué tipo de elección queremos, ¿no? De qué tipo de elección quiere el Ujú, país. Evidentemente, uno de los reclamos más importantes va a ser, no el único, transparencia y confiabilidad, pero también el voto de los venezolanos en el extranjero. Y para eso hacen falta una cantidad de cambios normativos, por una parte, y una cantidad de ajustes logísticos, por otra parte, a los que habrá que meterle el pecho en algún momento, para lo cual hace falta voluntad política. Y eso no se resuelve, yo no creo que se resuelva fácil. Luego, hay unos temas que tienen que ver, bueno, sí, se puede plantear el voto manual puede generar cejas levantadas en varios sectores y pareciera que en unas nuevas ujú. elecciones va a tener que contar con el consenso de muchos más de los que, de los que están en este momento apuntando una cosa o la otra. Y todo eso en el sentido de que sea una elección que por lo menos sea mejor que la del 28 de julio de 2024. Lo Ujú. ideal sería, y se supone que no habría excusa para que no fuese así, que fuese una ley que fuese una elección como manda la ley.
Pero para que sea una elección como manda la ley, hay que hacer algunos ajustes importantes. Te pongo uno solo. El Ujú. consulado de Chile funciona en un edificio de oficinas en Santiago de Chile, donde le cabrán unas 25 personas, 30. Pero en Chile viven 500.000 personas, ¿no? Muchos de esos miles teniendo derecho al voto si se les permitiese. Entonces hay que Ya. adecuar la normativa para que haya bueno, que eso se traslade a una plaza, una cosa, un espacio abierto, un auditorio, no lo Ya. sé, pero tomar ese tipo de consideraciones e incluso en países donde no hay consulados, pero ahora llegaron primero los migrantes venezolanos que los consulados, como en muchas partes del mundo. Ujú. Fíjate que Chere Ramos Graterol hace una observación muy interesante. Puede tener las actas por las máquinas, pero ahora quiere elecciones manuales. ¿Hay una contradicción en eso, Víctor? Un poco porque el 28 de julio demostró que el problema no son las máquinas, el problema Claro, de la elección es quién maneja la máquina y quién maneja el sistema y quién al final, a pesar de la máquina, lee un resultado que no está soportado por esas mismas máquinas y sobre todo que no divulga los detalles de los votos. Entonces el problema no es tanto el sistema, no es el cuchillo, sino quién lo porta. exactamente. Ahora, todo esto está avanzando porque el estamento militar, digamos, está conteste, ¿verdad? Está como Mm. aceptando lo que está ocurriendo. Conversé esta semana con Sebastián Abarráez, que bastante conoce ese mundo militar, y nos dijo, uno, que Delcy Rodríguez no tiene ascendencia sobre la institución y que Vladimir Padrino López perdió todo el respeto y liderazgo que podría tener. Ayer dio unas declaraciones, caramba. Mm. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, en un mundo ideal uno diría que la ascendencia militar es una cosa y la subordinación al civil que mande es otra, ¿no? Y Ujú. ojalá estuviéramos en ese escenario. Lo que pasa es que estos 25 años han desnaturalizado muchas concepciones de cómo debería funcionar los equilibrios del Sí, poder en el poder y, buen punto y ese. genera todas estas dudas, ¿no? Sí, Evidentemente, la afirmación de Padrino, como lo vamos a ver en el video que entiendo sí, que Florelice tiene por ahí sí, en sí, partida, sí, me está haciendo señas aquí, eh, Flor. Bueno, señas no, bueno, ella me... es preocupante. Vamos a verlo porque Sí, hay que comentarlo con ganas. sí, a ver, Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea que había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. eh, ¿qué, después de ver esto, ah, ¿dónde queda eso que llaman el pundonor militar? A mí me Nosotros, recordó... eh, Sí, dime, Víctor. nosotros publicábamos el 3 de febrero, cuando se publicó un mes, cuando se cumplió un mes, unas 10 preguntas en tal cual sobre lo que había pasado el 3 de enero, ¿no? Y una de las preguntas era, ¿qué pasó con las defensas aéreas militares? No solamente disparar desde tierra los misiles, etcétera, sino los aviones, ¿no? Por protocolo militar entendemos que siempre hay un avión o dos en punta de pista, digámoslo así, para despegar. Habitualmente unos F-16, bueno, si detectan una avioneta, X, lo que sea. Ujú. Y que en este caso nadie despegó. También decíamos que es un poco obvio lo que dice Vladimir Padrino, es obvio. Mandar un F-16 o dos o tres en las condiciones en las que puedan estar y los Sukhoi que puedan volar contra F-35, F-18, F-22 o lo que sea que tenía Estados Unidos volando encima del espacio aéreo venezolano, era ciertamente llevarlos al suicidio y a perder la aeronave también, ¿no? Que también se Ujú. perdería el avión y la vida del piloto. Ujú. Lo que pasa es que llama la atención que lo diga abiertamente. Y no solamente que lo diga abiertamente, sino que además lo diga no solamente a los militares que estaban en esa mesa donde él estaba hablando, sino que además este video fue publicado por la cuenta del ejército, en la cuenta de Instagram del ejército oficial, del ejército de Venezuela. Entonces no solamente le habla a los presentes, sino a todo el que vio el video como lo estábamos viendo acá, ¿no? Y eso me llama la atención porque, bueno, no Cuando lo yo diga, era, compadre, ¿no? cuando yo era joven, habían dos series eh, que recreaban situaciones de la Segunda Guerra Mundial, series de televisión, marcadas por el humor. Uno era La Marina de McHale con Ernest Borgnine y otro era Los Héroes de Hogan.
que eran unos prisioneros de un campo alemán y eran unos pilotos. Ni siquiera en esas series hubiese uno escuchado una frase como esta, porque es la negación de lo que es el espíritu militar, el pundonor militar. Es decir, las Termópilas, es decir, una institución militar funciona en base a la defensa, patria o muerte. ¿Qué patria o muerte, Padrino López? ¿Qué es eso? Estaban ya vestiditos, listos para irse. No vayan, cuidado. ¿Cómo queda el mundo militar, que uno siempre los ve tan firmes, con sus rostros tan severos, frente a esto ahora, Víctor? Bueno, yo no lo sé, pero puedo ver algunos elementos. Uno, el Código de Conducta Militar, que habla de que la cobardía es casi que delito en ese sentido. Y por otra parte, otras cosas que hemos visto, que es, por ejemplo, los actos fúnebres de los caídos, tuvieron muy poca relevancia, por lo menos en el ámbito público. No vimos además que a los caídos, que fueron más de 47, entendemos, hasta ahora son los nombres que se han dado, que se han conseguido, 47 militares venezolanos. Entiendo que tampoco se les dio el ascenso post-mortem, que suele ser como en este caso, bueno, diste la vida por la patria, te toca un ascenso post-mortem. Entendemos que tampoco ocurrió, o por lo menos no fue divulgado así. Se habló de una construcción de un monumento donde se les honre a estos héroes de la patria, etcétera, pero es que ni siquiera se han divulgado todos los nombres que supuestamente murieron ese día, porque hasta ahora tenemos identificados 47 militares con nombre y apellido, pero el gobierno habla de más de 100 personas. Vamos a suponer que fuesen 47 militares, más los 32 cubanos, más 4 civiles, eso llega a 86, creo que llega a la cuenta, faltarían por lo menos unas 14, 15 personas más que asumimos son militares también. Digamos, ha habido una opacidad importante y yo, que no tengo familia militar, pero pudiera creer que dentro de la familia militar haya gente que diga, oye, esto pudo haber sido tratado de mejor manera, por decirlo menos, ¿no? Ya lo creo. Hemos tenido un arranque de año fuerte. El mes de enero estuvo cargado de elementos y esta primera semana de febrero no se ha quedado atrás. ¿Hacia dónde vamos, Víctor? Ya como última pregunta. Creo que vamos hacia un avance rápido en varias reformas legales que quiere hacer el chavismo. Viene la ley de energía eléctrica y viene la ley de telecomunicaciones. Creo que allí van a querer avanzar rápido, tan rápido como la de hidrocarburos. Evidentemente se tienen que, vamos a decir, salir de la de amnistía primero, ¿no? Por la expectativa que hay en ese sentido. Creo que vamos a ver también mayores reclamos sociales por elecciones o por lo menos por cambios en la manera de comportarse del Estado, porque si hay una cosa que hemos hablado con sociólogos esta semana es que cuando la gente siente, las sociedades sienten que tienen un poco más de espacio de libertad o un poco mayor rango de acción, no lo toman nada más para decir, ay, qué bueno, mira lo que conseguí y me quedo tranquilo, sino que lo aprovecho para pedir entonces el siguiente paso, para seguir estirando la liga, para tratar de mover la aguja, como dicen por allí, de la situación y del reclamo que se está haciendo. Así que pareciera que estamos viendo el inicio de un proceso donde, bueno, si el miedo sigue disminuyendo poco a poco y la gente se sigue, voy a decirlo en el término sin mayor cosa, pero se sigue envalentonando por valentía de salir a la calle, de reclamar lo que tiene que reclamar y de organizarse para eso, que no solamente salir a la calle, es organizarse a nivel de sindicatos, organizarse a nivel comunitario, organizarse de mil maneras, pues empezaremos a ver entonces mayor cantidad de reclamos sociales de distintas cosas, de salarios por una parte, de que no haya persecución comunitaria por otra, evidentemente de que haya elecciones, de que haya libertad de presos políticos, etcétera, y yo creo que vamos a ver eso durante febrero también, teniendo bastante fuerza. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias, César y Floralicia, y a todos los que nos vieron. Muy bien, fuerte abrazo. Siguen viendo. Fuerte abrazo. Víctor Amaya es el director de Tal Cual.